toda la carga impositiva que la ley crea sobre los terrenos especulativos en términos netos al año pasado significaba la posibilidad de recaudación por parte de la provincia, independientemente de lo que puedan recaudar los municipios, de unos 120 millones de pesos al año. Para el presupuesto del Instituto de la Vivienda es más o menos un 20%, menos de un 20%. Digo, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Pero lo que sí nos interesaba es que ese instrumental redujera las expectativas de valorización inmobiliaria en el sentido de un efecto no fiscalista, sino básicamente urbanístico sobre el mercado de suelo. Es decir, que el señor de Crovara y General Paz, que compró la quiebra de la fábrica de jabón Federal hace 30 años y todavía está vacío el terreno, Crovara y General Paz, no les estoy poniendo no sé dónde, ¿no? Y que ahora le construimos el derivador del Sildañez con la plata de todos nosotros, de los impuestos nacionales, para que no se inunde y sigue teniéndolo vacío, empieza a devolverle a la sociedad algo mínimo de lo que esa valorización está sumando y que además, artículo 8 de la Ley 14.449, esos recursos no puedan ir a ninguna otra cosa que no sea a la oferta de suelo y vivienda social. Tema de intangibilidad de los fondos porque, bueno, Jorge es secretario de Hacienda, no quiero hablar más de los secretarios de Hacienda, pero después nos manotean la plata. Entonces, fondo fiduciario, etcétera, etcétera, para intangibilidad de los fondos. Si no, estamos sonados. Ustedes saben lo que le pasó a los fondos Fonavi en la provincia de Buenos Aires. El 50% de los fondos Fonavi, que no se podían tocar para ninguna cosa, se usan para sueldos. El 50%. Bien. Entonces, estos son los tres objetivos básicos. Vamos a ver cómo se estructura, cómo entender la ley. Uno puede entender la ley básicamente a través de tres grandes bloques, digamos. Un primer bloque de principios, un segundo bloque de directrices políticas o de estrategias y un tercer bloque básicamente instrumental. ¿Qué estoy tratando de mostrar a ustedes? La idea que siempre tuvimos es de una ley autocontenida. Esto es, yo en la misma ley tenía que tener los principios jurídicos básicos que sustentaran la cuestión legal de lo que íbamos a hacer. Segundo, que esos principios jurídicos, que como todo principio jurídico es de un nivel de abstracción alto. Cuando estamos hablando de principios jurídicos estamos hablando casi de principios filosóficos, con un altísimo nivel de abstracción. Baje en un segundo bloque de capítulos a directrices claramente políticas y estratégicas. Muy bien, lo que acá se llama función social de la propiedad, acá se ejecuta a través de estas líneas de programa político y que esto a su vez tenga una sustancia, tenga una posibilidad de concreción muy fuerte a través de instrumentos. Una ley que no tiene instrumento, que no es mandatoria en términos de herramientas, que no le da capacidades al Estado para poder actuar, que solo se queda en la enunciación de principios, obviamente no era el tipo de ley que estábamos buscando, ¿no? El tipo de cambio, digamos, instrumental que estábamos buscando. Esto ustedes lo encuentran básicamente, el bloque 1 en los capítulos 1 y 2, ese es un bloque, como dije, ideológico, de definición de nuevo marco jurídico, etcétera. Vamos a repasarlo un minuto ahora mismo. El bloque 2 de las directrices políticas es básicamente el capítulo 3, que es un bloque estratégico, es decir, bueno, a ver, en esta provincia queremos hacer esto. ¿Sí? Digo, con estos principios en esta provincia queremos hacer esto. O entendemos lo que queremos hacer a partir de una serie de definiciones, de prioridades, de modalidades de acción, y que estas dos cuestiones, como dije recién, pudieran reflejarse en un conjunto de mecanismos, de dispositivos concretos de intervención estatal para empezar a resolver, para por lo menos colaborar en la resolución del problema de la inaccesibilidad al suelo y a la vivienda en la provincia. Son básicamente herramientas. Ahora bien, de esas herramientas, quiero hacer una
mínima digresión ahora, después seguramente vamos a volver sobre esto. De esas mínimas herramientas, el 90%, más del 90% de esas herramientas son municipales. Y el fondo fiduciario, el impuesto inmobiliario, que yo, como son funciones de la provincia de Buenos Aires, están en el nivel provincial. ¿Por qué me paro aquí? Voy a ser un poquito enfático en esto porque lamentablemente ha habido una discusión en los últimos meses respecto de que la ley no es aplicable porque todavía no estaría definido muy claramente el órgano de aplicación provincial. No quiero decir una cosa grosera porque queda muy feo, pero la verdad me importa nada que la provincia defina o no defina el órgano de aplicación, en la medida que el 90 y pico, me importa por supuesto, pero digo, en el 90 y pico % de los instrumentos son responsabilidad y de aplicación completamente directa de los municipios sin ninguna supervisión y sin ninguna intervención, ni previa ni post, del gobierno provincial. Voy a blanquear esto. Concretamente, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires dijo hace poco que, bueno, que la aplicación de la ley tiene que pasar por el control de la provincia para poder adecuarse al plan rector que tiene la provincia. Primero le voy a hacer una demanda al subsecretario para que me muestre el plan rector. ¿Ustedes conocen el plan rector de la provincia? No. Segundo, no tiene ninguna capacidad legal para intervenir ni ex ante ni ex post en una decisión municipal que no está autorizada por ley. Distinto es el tema de la aplicación de las normas urbanísticas de la provincia de Buenos Aires, que tienen un control de legalidad ex post, como ustedes saben, pero que está fijado por una ley. Acá no está fijado en la ley, con lo cual no lo puede hacer. A ver si nos entendemos. No lo puede hacer. ¿Sí? Todos los instrumentos que están ahí, salvo algunos, son de utilización exclusivamente de los municipios. Digo, esto voy a ser muy explícito y muy claro. Lo peor es que estas cosas las dicen profesores de Derechos Reales de la Facultad de Derecho de La Plata. O sea, yo no quisiera ser alumno, la verdad, de esa facultad así, ¿no? Bueno, no me voy a meter en estas cuestiones. Sí hay un punto aquí muy importante, porque Juan lo adelantó, solo un título. La ley redefine la noción tradicional de déficit. Para nosotros déficit no son la cantidad de casas que faltarían, entre comillas, digamos, sino la noción de déficit es un proceso bastante más complejo que tiene que ver con lo urbano y habitacional y, por lo tanto, con las condiciones sociales de vida. ¿Sí? No es un problema cuántas casitas me faltan, digamos. Como dijo Juan muy bien, yo puedo tener una casita extraordinariamente construida o muy bien construida, la cual tengo mi primera escuela a 30 cuadras, etcétera, como suele pasar en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto no es haber cumplido con esta condición. Y eso viene, es decir, redefinir la noción de déficit como déficit urbano habitacional, deviene de uno de los principios básicos que voy a mostrar ahora, que es el derecho a la ciudad. Es decir, superar la lógica del derecho a la vivienda como derecho individual para pasar a un derecho colectivo más amplio, más complejo, etcétera, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es mucho más que el Fonavi me dé una casita en la mitad del campo. Mucho más que eso. ¿Sí? Me gustaría estar en la mitad del campo, digo, lo que pasa es que para movilizarme sin colectivos, no tener hospital, no tener escuela, etcétera, etcétera, ustedes saben muy bien lo que pasa. Bueno, me voy a ir de acá. Estos son básicamente los lineamientos estratégicos de la ley. Los principios rectores son estos 4. Solo también un título nada más sobre esta cuestión que me parece muy importante. Primero, la noción de derecho a la ciudad. Nosotros pusimos a la ciudad a la vivienda porque el problema básico que teníamos es que el inciso 7 de la Constitución, del artículo 36 de la Constitución, habla de derecho a la vivienda, nada más. Entonces, para no dejar demasiado en offside a la Constitución y para no quedar demasiado afuera, pusimos a los dos. La verdad es una tontera poner los dos, esto lo sabemos, quien me lo critique voy a aceptarlo.
Y decir, pero es básicamente un problema bueno, lingüístico para no quedar afuera del tema de la Constitución. Básicamente el derecho a la ciudad, como dije recién, es mucho más que el derecho a la vivienda. Si no, podemos ver, por ejemplo, esto. Esto es haber accedido al derecho a la vivienda sin derecho a la ciudad. Digo, esto es política de vivienda sin ciudad. ¿Dónde se dan los mayores niveles de violencia, etcétera, etcétera? En estos lugares. No solo como uno suele pasar en los lugares de mayor vulnerabilidad. Aquí hay tanta vulnerabilidad o más que en las tomas, en las villas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es haber dicho, no, a ver, yo cumplí con el derecho a la vivienda que constitucionalmente estoy mandado, sin tener ninguna conciencia de que, además, eso tiene que estar acompañado de un conjunto de externalidades y de atributos extraordinariamente importantes, como es la accesibilidad, el transporte, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Esa es una foto de la política de vivienda recomendada por el Banco Mundial, que es la política de vivienda chilena, en Santiago de Chile. Eso es política de vivienda por mercado. Bueno, después podemos discutir el tema del subsidio a la demanda, el subsidio a la oferta, etcétera, etcétera, pero esa es la política de vivienda que nos recomiendan los organismos internacionales seguir. Tampoco crea que las nuestras son mucho mejores, pero digo, un poquito. La segunda cuestión es la función social de la ciudad y de la propiedad. Como ustedes saben, la función social de la propiedad es un principio que constitucionalmente tenía la provincia de Buenos Aires en la Constitución del año 49, que fue derogado en la reforma del 57 y que no volvió en la reforma del 94. Esta es una larga discusión, como ustedes saben, todos los derechos sociales que se incorporaron en la Constitución del 49 fueron mantenidos en la reforma del 57, el derecho a huelga, etcétera, 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 salvo la cuestión de la función social de la propiedad y, por supuesto, vuelvo a insistir, esto no es casual, ¿no? El artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires tenía la función social de la ciudad y de la propiedad, y aproximadamente casi el 70% de las constituciones provinciales, eso pasó también, perdón, en la Constitución Nacional, que estaba en el artículo 30, pero no pasó en el resto de las provincias argentinas, salvo Mendoza y algunas más. El resto de las provincias argentinas mantuvieron la función social de la propiedad como principio constitucional. Para ponerlo en términos muy sencillos, porque no vamos a discutir tampoco hoy sobre la función social de la propiedad, la función social de la propiedad supone un respeto absoluto al derecho de propiedad privada, asociado a un conjunto de límites que el ejercicio de ese derecho tiene, básicamente en la medida que colisionan con los derechos de la comunidad o de los vecinos. Esto es, usted tiene todo el derecho sobre su propiedad. No está en discusión el derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Ahora bien, el ejercicio de ese derecho no puede colisionar con los derechos de los otros, con el derecho. Por lo tanto, usted no puede hacer una barra basada en términos ambientales, etcétera, etcétera, porque para eso hay leyes que limitan el ejercicio del derecho de propiedad en función de no agredir o menoscabar los derechos de los demás. Es eso simplemente, es ponerle una serie de límites. Esta es una discusión, lo digo muy enfáticamente porque ahora estamos discutiendo muy fuerte en Buenos Aires la incorporación de la noción o del concepto del del principio de la función social de la propiedad en el Código Civil. La verdad es que yo tengo en ese sentido mucho dolor, mucha pena. Es una discusión del siglo XIX esto. Es una cuestión, no se discute más en ningún lugar del mundo y tampoco en una enorme cantidad de países latinoamericanos la incorporación de la función social de la propiedad como un principio básico de legislación, salvo acá. Digo, es una cosa muy grosera, un retroceso en la discusión muy complicado, muy complicado. Que hayan sacado la función social de la propiedad del Código Civil es una cuestión realmente tremendamente grosera en términos de retroceso
de más de un siglo y pico, pero si hasta Dalmacio Vélez Sarsfield, en el Código Civil de 1871, tiene una serie de limitaciones. Claro, son unas limitaciones individuales, básicamente con el sentido que tenía la limitación de la propiedad a finales del siglo XIX, etcétera, etcétera, pero las tenía. Es decir, el propio Dalmacio Vélez Sarsfield sabía en 1871, cuando escribió el Código Civil, de que el derecho de propiedad no es absoluto y que tenía que tener claros límites, digamos. Ahora, sacarlo ya es una cosa escandalosa, digamos. Esto va a ser una batalla, la discusión ahora en diputados sobre este tema. Esperemos que más que la discusión del aborto, que son los dos temas grosos en el próximo Código Civil, ¿no? en la próxima votación. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Bien, como la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no lo reincorporó, nosotros lo incorporamos a la ley. La tercera es la cuestión de la gestión democrática de la ciudad. Esto es transparencia de la información, transparencia de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, absolutamente control social activo sobre unos mecanismos que son, insisto, enormemente importantes transparentar. Son enormemente importantes transparentar porque una de las cuestiones básicas que tiene el mercado inmobiliario para manejarse con los precios abusivos es la opacidad. Si hay una cosa característica del mercado inmobiliario es que es completamente opaco a los procesos, a la dinámica con la cual se forma el precio. Nadie sabe cómo se forma el precio. Es más, como nadie sabe, la apelación común, digamos, amplia es, los precios se volvieron locos, como si fueran personas. Los precios. No se volvieron locos. Parece que uno no tiene una explicación frente a esos procesos tan oscuros, etcétera, y por lo tanto hay que romper eso. Cuando digo romper la opacidad del mercado inmobiliario, no estoy mirando Cuba. A ver, una cantidad muy apreciable de estados en Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que Estados Unidos tiene un régimen federal como el nuestro, con lo cual algunas constituciones provinciales lo tienen y otras no. Pero una muy buena cantidad de estados en Estados Unidos tienen en el país más liberal del mundo, obligan los días sábados a publicar un suplemento en los diarios con todas las transacciones inmobiliarias que hubo en la ciudad esa semana. Es obligatorio transparentar, sin poner el nombre, se dice qué propiedad se vendió, qué característica tenía, qué precio se pactó. Eso es transparentar, es básicamente transparencia básica de precios. Porque entonces, si Juanita que está allá, que tiene esta casa con estas características, y vendió tanto, ¿por qué este señor me quiere vender, me quiere comprar tanto? Insisto, no estoy hablando de régimen socialista, estoy hablando de Estados Unidos, Massachusetts. Compren el Boston Globe un sábado a la mañana. O entren a internet al Boston Globe un sábado a la mañana. Y última cuestión, la distribución equitativa de los costos y beneficios de los procesos de urbanización. Esto es, el proceso de urbanización obviamente tiene que ser soportado por la sociedad, soportado a través de sus impuestos, etcétera, hay que pagarlo esto, etcétera, pero es soportado por el conjunto de la sociedad a través de sus impuestos, pero los beneficios son fuertemente desiguales. Y por lo tanto, no es caso, evidencia empírica también, miro cómo está esta ciudad y veo que algunos aprovechan esos beneficios de una manera infinitamente más importante que otros que nunca pueden aprovechar ninguno. Es evidencia empírica, digamos eso. Son 4 principios jurídicos fundamentales para cambiar la perspectiva de cómo se hace urbanismo y, por lo tanto, política de vivienda en esta provincia. Y cuando digo cómo se hace urbanismo y, por lo tanto, política de vivienda, es porque no hay política de vivienda sin urbanismo, porque el urbanismo es quien determina de una manera principal los precios del suelo. Cuando ustedes le ponen a un terreno R2, 4F, no sé cuánto, lo que le están queriendo decir al señor es qué usos puede hacer, qué indicadores puede utilizar y por lo tanto el precio del suelo está vinculado exactamente a lo que yo puedo hacer con él. Si yo puedo hacer soja en el campo rural, para hacer
un parangón con el tema rural. Si yo puedo hacer soja, ese campo va a valer una plata, y si no puedo hacer más que ovejitas a uno por cada 20 hectáreas, va a valer otra plata. Es decir, lo que yo puedo hacer en la tierra es lo que le da el precio de la tierra. Cuando yo traslado esa comparación al tema urbano, lo que yo puedo hacer, la productividad del suelo urbano, disculpen esta semejanza con el suelo rural, la productividad del suelo urbano no es la fertilidad de la tierra, es la norma urbanística. La norma urbanística es la que me da la fertilidad, entre comillas, en el suelo urbano. Por lo tanto, entonces, si el Estado, que el Estado no es otra cosa que la representación de la comunidad, es decir, si la comunidad es la que me otorga a mí una serie de indicadores urbanísticos por la cual Pepe puede hacer una casita y Raúl puede hacer una torre de 50 pisos, bueno, hay rentas diferenciales enormemente inequitativas. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante a tener en cuenta de por qué yo digo, el problema de la vivienda es primero un problema urbano. Si yo tengo un plan urbano elitista, etcétera, obviamente voy a tener más desplazados y obviamente voy a tener más demanda sobre la vivienda. Digo, esto de hacerse los sonsos, nosotros los urbanistas, y decir, che, nosotros hicimos un plan urbano buenísimo, lo que pasa es que los de vivienda son un desastre. No, hermano, los de vivienda no dan abasto porque tu plan urbano expulsa cada vez más gente a la informalidad. Digo, la ley 89.2 es la demostración evidente. Es la demostración evidente. Es decir, a ver, voy a poner una frase sobre esto y paro acá con el 89.12 para que no piensen. Digo, cuando yo pongo un montón de indicadores súper exigentes, ¿lo hago en función de qué? De tener una mejor ciudad, más equitativa, más sostenible, etcétera. ¿Sí? Entonces, aumento la exigencia de los indicadores. Terrenos anchos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo aumento la exigencia de los indicadores, los que pueden pagar esa exigencia son cada vez menos. Si yo no creo los resortes que me permitan incorporar a los sectores sociales que no pueden sufragar con sus ingresos esas exigencias, lo que estoy haciendo es una perversidad. Porque entonces estoy mandando a la informalidad al 50, 60, 70% de la población. Entonces yo digo, no, yo puse indicadores muy exigentes porque quiero una ciudad mejor. Ah, fenómeno. El problema es que el 70% de la población construye por afuera de la norma. Entonces, si el 70% de la población construye afuera de las normas, ya que estamos en un ámbito de arquitectos y constructores, el problema es de la gente o de la norma. Digo, claramente de la norma. No estoy queriendo decir, y en esto quiero ser tremendamente enfático, de que hay que rebajar los indicadores urbanísticos para hacer una ciudad de porquería porque así entran todos. No, de ninguna manera. Estoy diciendo, si quiero indicadores altos, tengo que crear los mecanismos para que todo el mundo pueda cumplirlos, porque si no estoy cometiendo una perversidad. ¿Sí? Digo, esto es muy evidente porque hay una sociedad que es desigual. Por lo tanto, si es desigual, tengo que crear los mecanismos para que todos puedan acceder a la ley. Digo, que no nos vaya a pasar como la ley de ahorro energético en la provincia de Buenos Aires, no sé si la conocen. ¿Conocen la ley de ahorro energético? Pues yo discutí con la diputada esta cuestión. La ley de ahorro energético, ¿alguien duda de que está buenísimo ahorrar energía? ¿Alguien duda que está extraordinariamente bien tener un mayor nivel de habitabilidad y confort térmico en las viviendas? Ahora, esas exigencias enormes suponen que ahora, a partir de la ley, hay que aislar la casa en techo, paredes y piso. Está buenísimo. Ahora, ¿alguien duda que alguien lo va a cumplir? Ustedes están construyendo todos ilegales, ¿no? Porque no cumplen ninguno la norma. Bueno, entonces tenemos un problema, porque si nadie cumple la norma, entonces lo peor es que cuando discutía esto con la diputada, le dije, pero señora, pasa esto. Y claro, estaba muy nerviosa y me dije, mire, arquitecto, usted no me puede decir esto porque lo que quiero que usted sepa es que los indicadores que pusimos son de Suecia. Claro, el problema es que no vivimos en Suecia. Si usted me va a exigir esto, créanme los resortes financieros, económicos, de asesoramiento técnico, etcétera, para que la gente lo pueda cumplir. La ley es letra muerta hoy. La 89.12 es letra muerta en la mayoría.
Digo, y este es el problema del urbanismo elitista, ¿no? Digo, este es el primer... Bueno, contra esto es lo que vamos. No es una ley para hacer más casitas, para eso ya está la Secretaría de Vivienda, está el Instituto, yo insisto, lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal, no voy a discutir eso ahora. Pero ya están los mecanismos, los complejos institucionales que sostienen esos mecanismos, está todo armado. El financiamiento, presupuestario, no presupuestario, vía ANSES, ya está. No vamos a discutir eso. Vamos a discutir de dónde parte el enorme proceso de informalidad que se crea por el acceso desigual a la ciudad que tenemos. Eso es lo que queremos discutir. O eso es lo que discutimos, digamos, en la ley y con los instrumentos de la ley. Teniendo en cuenta esta cuestión, que es absolutamente fundamental, es decir, todo el urbanismo occidental es básicamente la tensión entre derecho de propiedad y norma. Digo, todo el urbanismo occidental es esa tensión, ¿sí? Es esa contradicción. Y obviamente esa tensión entre derecho de propiedad, es decir, yo hago lo que quiero con lo mío, y el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a la vivienda y muchísimos derechos colectivos más, se saldan con el principio de la función social. Es decir, usted tiene derecho a la propiedad, pero tiene que respetar estos derechos colectivos a través de sus acciones. ¿Se entiende? Digo, es básicamente eso. Es básicamente saldar esa tensión entre la concepción ultraliberal y absoluta. Miren, la verdad, disculpen si alguno puede adherir a alguna de las ideas del diputado que voy a nombrar, pero cuando el diputado de Narváez presentó la demanda contra la ley 14.449, unas 2 semanas después de su aprobación en el juzgado, si ustedes leen el fallo, le tendría que dar vergüenza. El fallo del juez le dice, mire, usted es absolutamente improcedente. ¿Cómo va a discutir una ley que regula el suelo y que regula la propiedad? Esto es absolutamente improcedente desde todo punto de vista. Es más, se negó a tratarlo y se lo devolvió con 1 semana de plazo. En 1 semana se lo devolvió. Insisto, no podemos discutir desde distintos puntos de vista. Lo que no podemos retroceder 1 siglo y medio en la historia del mundo. Un siglo y medio en la historia del mundo, en este punto o en este tema. Bueno, nada, me voy a ir un poquito acá, quiero ir a los instrumentos. Bueno, yo lo que hice acá fue vincular los principales instrumentos de la ley con aquellos 3 objetivos con los cuales empecé, ¿sí? Ustedes me dirán cuándo hacemos el cafecito, ¿no? Bueno, hago esta comparación y después vemos los instrumentos uno por uno y los casos, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, primero, hay una modificación profunda de una serie de cuestiones de la 8912 para loteos y para regularización de barrios, villas y asentamientos. Esos instrumentos son muy importantes, son unos cuantos, digamos, que están ahí puestos en la ley. La creación de zonas de promoción de hábitat social es un segundo instrumento que nos parece muy importante. Bueno, después lo explico, pero básicamente la creación de zonas de hábitat de promoción social tiene que ver básicamente con un análisis de lo que ha pasado en el urbanismo de la provincia de Buenos Aires durante la vigencia del 8912, ¿no? Ustedes saben, los planes y los códigos de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires te dicen dónde va el shopping, dónde va la zona industrial, dónde va la vivienda baja, dónde van los pobres, jamás. Eso sí, eso no está nunca en los códigos. Y por lo tanto, entonces, nada, a ver, muchachos, ahora es obligatorio presentar un estudio de cómo evolucionó la demanda, cómo va a incrementarse esa demanda y cuáles van a ser las reservas de suelo que el municipio va a tener en los próximos años para atender el problema de la vivienda. Porque eso no está nunca en los planes de la provincia, bueno, del país, no de la provincia de Buenos Aires. Digo, pero como la 89.2 es muy explícita en eso, digo, ahora es obligatorio. Dígame dónde están esas reservas de tierra. Y cómo vamos a hacer juntos, provincia y municipio, vamos a tomar este tema en Juárez, en Mar del Plata, en donde sea. Bueno, el instrumento de reajuste de tierras
El instrumento de reajuste de tierras es un instrumento que después voy a explicar, que estaba de una manera complicada en los artículos 91 y 92 de la Ley 89/12, complicada a mi criterio, no es que me quiera poner en mal pensado, digamos, pero más que inútilmente, creo que a propósito, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que los artículos 84-92 de la ley son artículos raros dentro de esa ley. Raros en el sentido de que hay como un principio, como un intento principista de poder tener algunas herramientas por parte de los municipios, y que no casualmente fueron los únicos 8 artículos de la ley que nunca fueron reglamentados. O sea, que nunca fueron aplicados ni aplicables. ¿Sí? Digo, el instrumento del reajuste de tierras es un instrumento súper interesante. El caso, Ricardo, de Mar del Plata, lo pensé también para ver cómo funciona el instrumento del reajuste de tierras. Otra cuestión bastante fuerte, el tema de la capacidad expropiatoria del Instituto de la Vivienda. Yo no soy un gran amante del instrumento de la expropiación. Yo creo que hay que tenerlo, que hay que fortalecerlo y sobre todo que hay que modernizarlo. Ustedes piensen que la ley de expropiación de la provincia de Buenos Aires, la 5.804, es una ley de mercante. O sea, en su momento fue una ley avanzada en términos jurídicos, instrumentales, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, de mercante acá, digo, podemos actualizar ciertas cosas, porque obviamente hoy está bastante perimida, digamos. Perimida en un sentido muy importante, que es que porque básicamente tiene un problema muy serio, que es que no define cómo se hacen las tasaciones. Digo, esto es muy importante. Yo no soy un gran amante de la expropiación, al contrario les diría. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es manejarse sin expropiaciones. Pero que hay que tenerla, es como las brujas. Digo, no existen, pero que están, digamos. Porque te sirve como último instrumento. ¿Sí? Cuando digo último instrumento, es muy importante tenerla como último instrumento. Digo, hay que tener mucho cuidado, es un arma de doble filo. Cuando ustedes abusan del mecanismo expropiatorio, el mercado se anticipa al mecanismo expropiatorio. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, cuando se expropiaba casi indiscriminadamente para solucionar problemas de asentamientos, ustedes saben que lo que generó eso fue un conjunto muy grande de propietarios que, no pudiendo urbanizar por problemas de los terrenos, por ejemplo, el terreno del cual era propietario tenía 1 metro bajo cota, etcétera, etcétera. Si él quería urbanizar, tenía que rellenar, hacer calles, invertir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Muchísimos juicios que todavía están en la provincia de Buenos Aires sin resolver, lo que hacían es inducir la toma. Entonces, inducían la toma, le tomaban el terreno, se presentaban y decían, bueno, ahora expropiame. Pero ahora expropiame a un precio mucho mayor, porque ahora el terreno tiene agua, tiene luz, tiene etcétera. Fantástico. Fantástico. Entonces, es un mecanismo interesante, pero no se puede abusar de él. El tema de la capacidad expropiatoria del IVA tiene que ver con una cantidad. Bueno, que el problema con el Instituto de la Vivienda es que en verdad, más allá, vuelvo a insistir que yo no soy nada amante del tema, la verdad es que el instituto no puede expropiar. Y un instituto que no puede expropiar, el propietario se le muere de risa. Se le muere de risa. Porque sabe que vos no lo puedes expropiar y por lo tanto entonces sos fácil presa. Después, en lo del abordaje, bueno, los programas de lotes con servicios. Acá hay un temita, quiero ser muy honesto con ustedes, en el sentido de que la ley en este punto sobreactúa un poco. Sobreactúa un poco, ¿qué quiere decir? La verdad es que armar un programa de lote con servicios no se necesitaba una ley. Entre nosotros. Digo, no hace falta una ley para hacer un programa de lote con servicios. No hace falta una ley para armar un microcrédito. Ahora, si no lo ponías en la ley, no lo hacen. Porque lo que hacemos es casita pura y dura, completa, empresa constructora, etcétera. Que está muy bien, no estoy criticando. Yo lo que estoy criticando es que sea lo único. La única respuesta, ¿sí? Ese es el punto. La creación del consorcio urbanístico para lotear en conjunto con los privados, los programas de microcrédito. Después vamos a hablar del consorcio, Juan algo dijo.
que ya el Procrear lo va a empezar a utilizar en sus operatorios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y una modificación más al reajuste. Y ya con esto... Bueno, nada, cerremos acá, porque después vamos a empezar con más cosas. No sé, tomamos un cafecito y después continuamos. Bueno, gracias.